Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a este jueves 4 de agosto, jueves eucarístico, pero también que en toda la iglesia celebramos hoy el Día del Sacerdote. Hoy celebramos a San Juan María Vianney, patrono de todo el clero, y por consiguiente se hace la fiesta de todos los sacerdotes, de todos los párrocos del mundo. Felicitaciones a mis queridos hermanos sacerdotes, que el Señor nos siga permitiendo permanecer fiel y enamorados de Él mismo, para que podamos así dar frutos en abundancia, como Él nos está esperando. Por eso hoy, día especial para orar por todos los sacerdotes, felicitarlos por esa gran misión que se hace día a día, pero ante todo por ser esos instrumentos imperfectos que Dios ha elegido para llevar el mensaje de la salvación, que es totalmente perfecta. Les habla hoy el padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este momento donde vamos a reflexionar la palabra para alimentar nuestra alma, donde vamos a reflexionar esa palabra para poder sentir la esperanza y la energía que nuestro interior necesita. Hoy que estamos orando por cada uno de los sacerdotes, les pido que oren por este sacerdote para que siempre permanezca fiel, para que siempre permanezca enamorado de ese Jesús Eucaristía y así poderlos hacer enamorar a ustedes también. Vamos a iniciar este espacio de reflexión, de análisis, de comprensión de la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y en mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. El Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 23, es el que vamos a meditar en este día que nos regala el Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y a resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permitas, Dios. Señor, eso no te puede suceder. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, mis queridos hermanos, nos encontramos con un evangelio realmente carnudito, como se los digo yo, pero que nos trae muchas enseñanzas. Hoy enfoquémonos mucho sobre la vida del sacerdote. El sacerdote es el puente que utiliza Dios para unir al hombre con lo divino.
Podríamos decir que la esencia de la religiosidad parte desde la experiencia del sacerdocio que une las dos dimensiones, esos dos lazos, para encontrar la comunicación perfecta. Intercede ante el hombre, pero manifiesta a Dios lo que quiere con el hombre, pero le lleva a Dios lo que el hombre necesita para encontrarse constantemente con él. Ese puente que siempre nos vamos a encontrar imperfectos. El sacerdote no podemos concebirlo hoy en día como lo han hecho durante siglos atrás, como aquel hombre, ¿cómo les puedo decir? Impecable, inmaculado. No es ese tipo del hombre que el Señor ha llamado en estos últimos tiempos, por lo menos. Somos seres humanos común y corriente, con un servicio a Dios desde la espiritualidad. Somos seres humanos donde fallamos, donde nos alegramos, donde lloramos, donde a veces nos sentimos solos, donde muchas veces también nos estamos permitiendo contaminar de ese mundo. Y por eso hoy es importante lo que nos dice la palabra de Dios. Y Jesús hace una pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y siempre los que me han seguido y especialmente los que están trabajando conmigo en la parte de nuestro templo, y por eso hoy coloco la foto de la mayoría de los integrantes de Dejando Huella con Jesús, que es nuestra primera comunidad de nuestra misión anglicana, el Señor de la Divina Misericordia, es donde nos tenemos que mostrar más dentro de esa experiencia de quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Y la razón mía de ese sacerdocio son ustedes como feligreses. Y por eso hoy tengo que preguntarme, realmente, para mí, ¿quién es Jesús? ¿Qué efecto y qué función tiene Jesús en mi vida? Y yo por eso cuando inicio cada Eucaristía le digo: Señor, permítame que esa Eucaristía sea como la primera, la única y la última. Y por eso he tratado durante estos casi 2 años de mi vida sacerdotal experimentar y hacer experimentar a los demás, perdón, la experiencia de celebrar a un Jesús con amor, con entrega. Por eso nuestras Eucaristías siempre son llenas de amor, llenas de esa pedagogía para poder crecer en esa espiritualidad. Pero aún sigo preguntándome, ¿quién será entonces Jesús para mí? Sin lugar a duda tiene que ser aquel que todo lo basta, aquel que todo lo soporte y todo aquel que con él tiene sentido. En esto, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque podemos pasar muchas veces con lo que contestaban los discípulos. Unos dicen que eres el Juan el Bautista, otros que eres Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. A veces el sacerdote ni siquiera sabe quién es Jesús, ni siquiera está enamorado el sacerdote de ese Jesús. Y así es imposible llevar a la filigresía realmente a que se enamore de Jesús. No puedo dar de lo que no tengo. No puedo expresar, ni contar, ni atestiguar de aquel que no he experimentado, de aquel que no he conocido, de aquel que no he amado. Y por eso es tan importante que hoy Jesús, ya dentro de la intimidad, los que me están escuchando, los que son de la comunidad de Dejando Huella con Jesús, de lo que es el diácono, lo que es el Padre, ya más en privado, dice Jesús: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Ustedes que ya me conocen. Y ese soy yo hoy nos pregunta, como hace 2 días que le dice a Pedro: no se asusten que soy yo. La identidad para Jesús es realmente importante. La identidad de Jesús es la imagen refleja de ese mismo Dios que se tiene que manifestar en la humanidad. Soy yo. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? La esencia de Jesús es realmente mostrarse como ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, ese Dios de entrega. Acá, mis queridos hermanos, tendremos que preguntarnos: tú y yo hemos comprendido la esencia de Jesús, la hemos conocido, la hemos sentido, pero lo más importante, ¿la hemos imitado? Más adelante se nos presenta que Juan le dice: tú eres el Hijo de Dios vivo. Lo mismo que le dijeron hace 2 días en la barca a Jesús cuando vieron todo el actuar y se postran.
y realmente, dice el texto, es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. Qué bueno que tú y yo podamos comprender el significado de ese Jesús, de ese Mesías. ¿Qué significado tiene para ti el nombre de Jesús en tu existencia? ¿Qué significado podríamos tener dentro de toda nuestra historia ese gran nombre que se nos va manifestando luego con la entrega de la autoridad? Le dice a Pedro: Simón, hijo de Juan, porque esto no te ha sido revelado de ningún hombre, sino de mi Padre Celestial que está en los cielos. ¿Cómo tenemos que estar conectados con ese Padre para poder definir a Jesús, para podernos sentir cercanos a Jesús, para podernos sentir merecedores de ese Jesús? Y es ahí donde Jesús a Simón Pedro le cambia el nombre. Es donde Simón Pedro inicia a llamarse Pedro, que significa piedra. Y dice: edificaré mi iglesia. Ojo, esa iglesia está hablando de hombres reunidos, la asamblea, la eclesia. Eclesia que se reúne, eclesia que alaba, eclesia que sirve. No es la institución religiosa, no es la iglesia tal, es la asamblea que empieza a dar testimonio de ese Jesús. Por eso el sacerdote, lo principal que tiene no es el templo. Lo principal que debe tener es primero a Dios en su corazón, sin lugar a duda, pero esa feligresía que lo acompaña todos los días en su servicio. Y dice algo mucho más profundo: los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos para que ates y desates en el cielo y en la tierra. Qué fuerte esas palabras que nos da Jesús, porque el Señor hoy nos plantea que tenemos autoridad de Cristo, autoridad de salvación, autoridad de restauración, autoridad de sanación. Y qué bueno que tú y yo vamos más allá. ¿Estamos actuando con la autoridad de Dios o con nuestra propia autoridad? ¿Estamos actuando para cumplir esa voluntad de ese Padre Celestial o simplemente estoy satisfaciendo mis caprichos, mis ilusiones, mis deseos? Todo esto no es perfecto. Jesús empieza a anunciar ese martirio, ese sacrificio, ese sufrimiento que tiene que vivir. Y los apóstoles, claro, se acongojan porque es difícil reconocer que en esa Eucaristía que se celebra es el mismo sacrificio de entrega de Jesús para nosotros, para tener vida eterna. El sacerdote, sin lugar a duda, hace parte de ese sacrificio. Es el que sirve de intermediario para traer el poder del cielo por medio del Espíritu Santo en la epíclesis, para llamarlo a ser parte de ese sacrificio a ese Dios. Es el que presenta la ofrenda, que en este caso es el mismo Jesús, para la salvación de toda la humanidad. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, no podemos ser en nuestra vida y en la vida de los demás como aquel Pedro que está tratando de impedir de que Jesús encuentre su salvación, encuentre ese propósito. Y por eso cuando va a persuadirlo de que no haga lo que les había acabado de contar, de pasar por ese martirio, Jesús lo increpa y le dice: apártate de mí, Satanás, porque piensan los hombres y no como Dios. Que la tarea de nosotros como sacerdotes, como fieles evangelizados, como comunidades evangelizadas, sea siempre hablar y pensar como Dios lo haría y no como la humanidad lo haría. El Señor los bendiga, los guarde en cada momento de su existencia y les permita encontrar la paz en su corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerda todos los días de tu vida ser feliz, porque hoy Jesús presenta a esos sacerdotes para así alcanzar tu felicidad desde la salvación.
Un abrazo gigante. Recuerda hoy a las 6 de la tarde cita en nuestro templo parroquial en la Santa Eucaristía y luego la hora santa para que oremos por ese Jesús, Eucaristía, pero también por todos los sacerdotes, diáconos y religiosos en el mundo entero. Un abrazo para todos.